Vamos a hablar con Héctor Chamizo, colaborador en Business Insider. Héctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Héctor, cuéntanos, ponnos un poco en contexto de lo que está sucediendo en estas plataformas. Estamos viendo, bueno, inversores aficionados, foreros, profesionales. ¿Quiénes son estas personas? ¿Dónde se están moviendo? Y bueno, ¿cuál es el origen de todos estos movimientos que estamos viendo? Bien, como has comentado anteriormente, se mueven a través de Reddit, que es el mayor foro en Estados Unidos y que a nivel mundial tiene un peso bastante importante y grande. Mueve un montón de usuarios. En concreto, en este subforo de Reddit que se llama Wall Street Bets, mueve 1,8 millones de usuarios. Son usuarios que se coordinan a través de este hilo y en el que deciden apuestas de inversión para intentar sacar rentabilidad de determinados títulos. En concreto, en las últimas fechas han decidido apostar por GameStop en base a las posiciones cortas que se habían abierto previamente por parte de los hedge funds. Ha sido un movimiento contra tendencia para intentar castigar a este tipo de inversores y que ha disparado el valor, que ha obligado a estos fondos de inversión de salir de este valor y de tener grandes pérdidas. Como por ejemplo hemos visto en las últimas jornadas que ha habido un rescate de Citadel y Point72 por 2.750 millones de dólares para rescatar uno de los hedge funds. Lo que estaría sucediendo entonces, bueno, es que hay movimientos ante las posibilidades de que una compañía como GameStop, bueno, pues estaba a la baja, estaba en quiebra. Lo que vimos luego fue que las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Y se hizo un poco como reírse del mercado, no sé cómo decirlo en este sentido. Estos participantes del foro no dejaron pasar la oportunidad, empezaron a invertir en masa en esta compañía, que si no me equivoco es una compañía de videojuegos, creando algo así como una demanda artificial, ¿no? Engañando al mercado, bueno, pues apostando en su propia contra. Así es. Bueno, lo que hicieron los hedge funds es intentar, lo que se suele hacer en estos casos, apostar contra tendencia para sacar rendimiento, alquilar esas acciones para luego venderlas y obtener rentabilidades positivas. Y lo que ha hecho esta comunidad es ir en contra de estos hedge funds. Es decir, posicionarse contra el especulador, especular contra el especulador. Es decir, voy a utilizar tu propio juego, tu propio movimiento para sacar mi rendimiento y rescatar esta compañía de videojuegos que si recordamos, es una empresa que funciona sobre establecimientos físicos. Hemos visto que la pandemia ha castigado mucho este tipo de negocios y, por tanto, la comunidad ha decidido entrar en masa a rescatarlo y a echar a los hedge funds de la compañía que estaban posicionados en el capital en posiciones cortas y generando muchas pérdidas y ellos generando beneficios, como hemos visto. La duda a partir de ahora es qué va a pasar, ¿no? Si van a posicionarse en más compañías, si esto va a ser una tendencia que se va a mantener en los próximos años y si el regulador tiene algo que decir al respecto, por ejemplo, si se metiese en una compañía nicho importante. Los únicos ejemplos que tenemos del pasado son Volkswagen en el año 2008, que se metieron otro tipo de especuladores de manera coordinada y en base a rumorología del mercado para tirar al alza la cotización. De hecho, llegó incluso a ser la compañía más valorada de todo el mercado en el año 2008, en el mes de octubre. Y luego cambió esa tendencia. No pasó absolutamente nada en términos de regulación, pero ahora hay que ver si con estos movimientos el regulador algo tiene que decir por si entrase y comprometiese empresas nicho de la economía norteamericana o mundial incluso, ¿no? Efectivamente, estamos esperando a ver qué pasa con los reguladores, qué dice la SEC de movimientos tan llamativos como este. El caso más paradigmático es el de esta cadena de tiendas de videojuegos, el de GameStop, que llegaba a subir más de un 400% en lo que va de año por esta presión, pero lo hemos visto también, en verdad, Héctor, en otras compañías. Lo hemos visto en BlackBerry, incluso ahora mismo AMC, que también es otra sobre las que están actuando, está en pre-market subiendo más de un 300%. Claro, es que AMC es otra de las compañías castigadas por la pandemia. Es como estos inversores al final se están centrando en empresas que tienen mucha relación con actividades que ellos hacen propiamente, como por ejemplo AMC, que es ir al cine. Es una cadena de cine súper grande a nivel de Estados Unidos. Tiene mucha presencia
en el país norteamericano, y BlackBerry, pues una de las compañías tecnológicas que más destacó en la década de los 2000 y que quieren evitar su quiebra. Van a ese tipo de firmas con las que se sienten identificados y que quieren evitar que por especuladores o por condiciones del mercado terminen por cerrando la persiana, por cerrar la persiana. Por tanto, son movimientos que pueden seguir viéndose y los expertos lo están diciendo, y según recogían esa información de Business Insider que ha salido publicado esta misma mañana, hay muchos expertos que están hablando de la posibilidad de que estos movimientos han llegado para quedarse, que este tipo de usuarios van a seguir coordinándose para seguir tomando decisiones de inversión. Recordemos que son youtubers, tiktokers, foreros que se coordinan a través de este foro de Reddit, y que tienen ese interés de actuar de manera coordinada para ellos llevarse su propio beneficio, pero a la vez tener un beneficio común para la sociedad. Muchos de ellos operan a través de Robinhood, que es un broker online de comisiones muy bajas y que ha tenido una implantación a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos, que es donde más está habiendo este tipo de movimientos, muy importante. Y como digo, seguramente vamos a ver más movimientos de este tipo, ya no solo en GameStop, como lo estamos viendo en la preapertura, y cuando abra el mercado se va a ver esa explosión alcista, sino también en otro tipo de títulos, como decimos, con los que se sienten más identificados y que tienen más disposición por cambiar esa tendencia, ¿no? Mencionabas Robinhood, hemos hablado de Reddit, pero también estamos viendo un poquito cómo estas conversaciones se trasladan a las propias redes sociales. No sé si podemos hablar también ya de movimientos en TikTok o en Discord, ¿no? Que cada vez está también más de moda. No a este nivel que se está observando a día de hoy en Reddit, pero lo vamos a ver. Inevitablemente la tecnología ha llegado para revolucionar el esquema de la inversión tal y como lo conocíamos, y los inversores cada vez van a utilizar más este tipo de canales digitales, este tipo de redes para realizar sus movimientos. Al final, el único ejemplo que tenemos más reciente de algo similar, que luego quedó más en el dique seco, digamos, fue en la burbuja de las .com, cuando se apostaban pues, por compañías tipo Yahoo en ese momento, que llegaron a implosionar al alza brutalmente. Pero que luego con ese estallido de la burbuja precisamente volvió otra vez a la normalidad, digamos, a no ejemplificarse de esa manera a través de estos canales. Con el Bitcoin lo hemos visto también en las últimas fechas, con ese rally también en el que este tipo de inversores se han metido en masa, y lo seguiremos viendo. Es una tendencia que, como digo, seguramente vaya a llegar para quedarse, que si sigue en esa sintonía el regulador, la SEC y otros tipos de comisión del mercado de valores de todas las plazas mundiales van a tener algo que decir, pero hay que ver si esto va a quedar al final en algo coyuntural de ahora o si va a quedar o va a llegar para quedarse, que yo creo que va a ser esa segunda vía, como bien decía. Creo que esto no ha llegado para quedarse, sino que va a ser cada vez más fuerte. Si ha llegado para quedarse, no sé si es pronto o no para establecer un perfil pues de quiénes son estos nuevos jugadores, ¿no? o influencers del mercado. Mencionabas Robinhood, esta plataforma de trading que opera sin comisiones y que quizá por la forma de funcionar atrae a un público más joven, más millennial, pero no sé si podemos hablar de un perfil pues mayoritariamente de qué tipo de perfil, de rangos de edad o de intereses, de formación hay detrás de estos movimientos. Lo primero de todo es que es un perfil con es bajo nivel patrimonial, no es un perfil que tenga patrimonios elevados, no mueven muchos volúmenes en millones de dólares ni mucho menos, son microinversores en muchos casos, inversores minoristas, retails, que lo ven como un juego, no ven esto como una inversión de largo plazo, como el clásico inversor, como voy a invertir en un activo para que me dé un rendimiento a X años vista. No, es algo puramente de corto plazo, especulativo y con bajo patrimonio. Por tanto, se deduce que generalmente son inversores de corta edad, es decir, de la generación millennial, incluso generación Z. Este es el tipo de perfil que más destacado está dentro de este subforo de Reddit. Y además llama mucho la atención que los expertos lo que resaltan es que les llama mucho, les llama poderosamente la atención, valga la redundancia, que no se centran en ningún tipo de análisis a la hora de hacer ningún tipo de apuesta dentro del mercado. Es decir,
se hace lo que dice la masa. Es decir, se actúa coordinadamente en base a un pretexto que se dice inicialmente en ese foro y se sigue por parte de la comunidad. No hay otro criterio, no hay un criterio fundamental. Si hubiera un criterio fundamental, no habrían invertido en GameStop, que era una compañía tremendamente endeudada, con una caja neta muy reducida cada vez a la baja y con unas posibilidades de haber entrado en quiebra muy altas, y entraron precisamente para salvarla, ¿no? Para salvarla de los malos o malignos especuladores bajistas, como ellos los han denominado muchas veces dentro de ese hilo, y que al final pues consideran que pueden tener una parte importante de éxito de salvar determinadas compañías que para ellos han sido importantes. Por lo tanto, respondiendo de nuevo a la pregunta, son inversores jóvenes, generalmente generación Z y millennial, que tienen bajo capital y que invierten poco dinero, pero que en masa suman mucho. Bueno, pues Héctor, acaba de abrir sus puertas el mercado de Estados Unidos, se confirma esa apertura espectacular que estábamos esperando en GameStop. Vamos a vigilar de cerca estos nuevos, no sé decir inversores 4.0. Gracias, Héctor Chamizo, colaborador de Business Insider. Muchas gracias a vosotros.